comenzar un nuevo video como clase asincrónica. Entonces, aquí vamos a usar un poco Webex, pero estamos grabando en otra plataforma porque no muy funciona Webex. Entonces, veamos, aquí la condensación aldólica funciona acá usando hidrógenos en alfa, ¿sí? Veamos aquí, tenemos un hidrógeno en alfa y vamos a usar una base, ¿sí? También se puede hacer medio básico, es un poco menos común, pero también recuérdense que lo que queremos generar es un iodo enolato. El iodo enolato también se puede generar gracias a medio ácido. Y entonces acá podríamos tener, digamos, este hidrógeno, ¿sí? Se pierde y podemos generar el ion enolato. Ion enolato podría reaccionar, si ustedes ven, ahora este es un nucleófilo, ¿sí? Y acá tendríamos nuestro electrófilo. Y entonces con esto podríamos generar un nuevo enlace carbono-carbono. Aquí está. ¿Sí lo ven? Y este nuevo enlace, digamos, se genera de este carbono alfa y este carbono carbonílico. Este carbono carbonílico se vuelve alcohol. Y entonces, por eso si ustedes ven, si este es 1, si fuera un aldehído, ¿verdad? Este podría ser 3. Y entonces podríamos obtener un 1,3, por así decirlo, o un 3-hidroxi aldehído. ¿Sí? Recuerden que esto es un aldehído y este es un ol, ¿verdad? Entonces esto regularmente se conoce como aldol. ¿Sí? Esta propuesta viene dado más o menos por 1890, por ahí. Fue un químico llamado Alexander Borodin, ¿sí? Él, pues, es mejor conocido como músico, ¿sí? Digamos, escribe las danzas polopsianas, ¿sí? Que están metidas en una ópera, ¿sí? Qué interesante, fue por así decirlo, sacada o digamos estrenada, mejor dicho, después de la muerte de Borodin, ¿sí? Entonces Borodin pues escribe esto, ¿sí? Y es muy conocido por esta pieza musical, ¿no? Incluida en la ópera de El Príncipe Igor, ¿sí? Y igual Borodin pues era profesor de química, ¿sí? De la Universidad de San Petersburgo, ¿sí? Pero él siempre quiso ser más conocido como químico que como músico. Sin embargo, mucha gente lo recuerda más como músico que como químico, entonces siempre es bueno darle su lugar, ¿no? Y bueno, acá tenemos nuevamente un poco de más de la condensación aldólica. Veamos acá. Por ejemplo, acá tenemos la base, ¿verdad? De la que habíamos platicado, que nos genera un ion enolato. Ion enolato que, si recuerdan, posee dos estructuras resonantes. ¿Sí? Esta, digamos, que es la que muchos libros dicen que es la más reactiva. Y esta que algunos libros pues también marcan de reactiva, pero yo estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Que es lo más probable que esta sea la más reactiva. Entonces vean, el carbanión es el que reacciona para generar, vean, generamos el alcóxido que después podríamos tomar esto, disculpe, vamos a decirle, ¿verdad? Que podemos seguir la reunión, ¿verdad? Porque es para tener la pizarra. Así que si no, no tengo pizarra.
¿sí? Y bueno, entonces acá, si ustedes ven, pues podría yo obtener, pues, este protón, ¿sí? Para generar un aldol. Vean, 50% de rendimiento. Y esto es lo que consigue Alexander Borodin y Gurtz en 1890 y pico. ¿Sí? 1880 y algo creo que fue, inclusive creo que fue antes. Es una reacción que tiene más de 140 años. ¿Sí? Si ustedes lo ven así, ¿sí? Una reacción pues bastante antigua. Pero sin embargo, pues seguimos estudiándola. Sí, es una reacción bastante útil. Sí, y si ustedes ven, pues estamos generando un aldol. Vean, es siempre un 3-hidroxibutanal. En este caso, si fuera acetaldehído. Sí, después pues vamos a ver algunos truquitos. Sí, pero ya será después. Vean acá, usando fenilacetaldehído, ¿sí? Podemos usar hidróxido de sodio en etanol, recordando que en etanol, pues el hidróxido de sodio no es tan bueno, ¿sí? No es algo que nos guste usar, ¿sí? Porque, digamos, no es del todo bueno. Sin embargo, pues aquí lo que realmente generaríamos sería tóxido de sodio, ¿sí? En etanol. Vean que estamos usando fenilacetaldehído. El fenilacetaldehído pues no es muy soluble en agua, es mucho más soluble en etanol. Entonces, teniendo esto, pues ya podemos generar el ion enolato para generar, digamos, un ion enolato, ¿sí? Que reaccionaría con otra molécula de fenilacetaldehído. Entonces, usando colores, si ustedes ven, aquí hay una molécula de fenilacetaldehído y vamos a ponerle color verde a esta otra parte, ¿sí? Que sería la molécula de otra molécula de fenilacetaldehído, ¿sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, estamos condensando dos moléculas, ¿sí? Y es un aldol, ¿verdad? Entonces, aldehído, aldol, ¿sí? Y vean, en un equilibrio, ¿sí? Si yo coloco esto en un matraz, ¿sí? Y coloco hidróxido de sodio en etanol, entonces voy a obtener más o menos esto, un 90% del producto de condensación aldólica y un 10% del producto, digamos, del monómero. Sin embargo, pues si yo tengo una acetona, recuérdense que la acetona es menos reactiva, ¿sí? Que estos, entonces, pues voy a necesitar o voy a tener un rendimiento menor. Vean, 22% del producto de condensación aldólica versus 78% de las moléculas que no han reaccionado, ¿sí? Entonces, veamos, hidróxido de sodio en etanol, si lo ven, ¿sí? Y entonces generaríamos esto. Después pues vamos a hacer un truco para mejorar esas condiciones, ¿sí? Porque pues la reacción es mucho más que esto. Desde luego Borodin pues pudo hacer lo que pudo, ¿verdad? Bastante bueno, ¿sí? Lo que hizo previo a que ni siquiera se conociera el átomo, ya él proponía estas reacciones de condensación aldólica. Aquí está el mecanismo de McMurray ya visto por el del Wade, ¿verdad? Solo recordando que la base toma un protón en alfa. Si no hay protón en alfa, no podemos hacer la reacción de condensación aldólica. También, ojo, por eso el hidrógeno está en azul y todo está como muy marcado. Si, por ejemplo, fuera benzaldehído, por ejemplo, no podríamos hacer una condensación aldólica simple. ¿Sí? Solo una condensación aldólica cruzada, que vamos a ver después. ¿Sí? Pero por de pronto, en principio, hasta acá lo que hemos visto, no podríamos hacer la reacción. ¿Sí? Ojo, necesitamos un protón en alfa. ¿Sí? Entonces hay cosas que no podrían condensarse con sí misma. ¿Sí lo ven? Aquí sí, digamos, este es acetaldehído. Acetaldehído puede generar un ion enolato que puede reaccionar con otro mol de acetaldehído para generar el aldol. Noten que al formar un alcóxido muy básico, ¿sí? Si reacciona rápidamente con el agua, ¿sí? Generaríamos, digamos, un alcohol. ¿Sí lo ven? Y un aldehído, aldol. ¿Sí lo ven?
Ok. Entonces vamos a predecir acá cuál será la estructura del producto convencional dólica de 2 moles de propanal. Entonces aquí pues les puedo sugerir, les voy a hacer una pequeña ayuda, espero que les ayude como sugerencias, o no usemos verde, la verdad que ese es feito. Usemos azul. Si yo tengo propanal, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer como es 1,3, ¿verdad? Como les había dicho. 1,3. Aquí coloco el OH. Entonces es como mi base, el aldol, ¿sí lo ven? Ok, entonces, ¿qué hago? Si ustedes ven, este era el carbono que era carbonílico de 1. ¿Qué hay después de carbono carbonílico? Hay 2 carbonos. ¿Sí lo ven? 2 carbonos. ¿Y qué hay después de carbono alfa? ¿Verdad? Que sería lo que estaría en esta parte. Veamos. Oh, un grupo metilo. Sí, un grupo metilo. Ok. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Verdad? Espero que cualquier cosa pues me la puedan dejar en comentarios, ¿verdad? Aunque la clase es asincrónica, pues lo podemos ver después. Aquí mejor voy a usar el puntero láser, que no sé cómo se va a ver en la grabación final. Bien, está costando un poquito marcar aquí. Yo creo que no se puede. Creo que necesito la flechita. Espero que lo logren ver. He tenido problemas a veces con usar Quick Media Player, que es lo que estoy usando para esta clase. Sí, porque necesito la pizarra de Webex, ¿sí? Y no estoy seguro si voy a probar a hacer otra grabación en OBS y vamos a ver cómo me va, ¿sí? Usando OBS, ¿sí? Va a ser una segunda parte, entonces esta va a tener 2 partes, ¿sí? Para que lo tengan presente, ¿sí? Porque necesito ver cómo está. Sí, recordando sobre esto de condensación aldólica, es el primer corto de la siguiente semana, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Si hubiera alguna duda, pues me la dicen el martes, ¿verdad? Mañana. Entonces, veamos, aquí estaría el hidrógeno, ¿verdad? Este va a ser el ion enolato. Noten que unido a este es como que yo hiciera una línea acá, ¿sí? Y esa línea es este nuevo enlace. Es lo que veíamos en la anterior. Si ustedes ven, es exactamente lo mismo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 3 hidroxi, 3 hidroxi, 2 metil pentanal. Sí, era lo que habíamos ya hecho en la anterior diapositiva. Bien, acá tenemos la condensación aldólica, solo tomando algunas cosas en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos siempre al propanal, ¿sí? Vean que la reacción la puedo hacer con bien poquita base. Vean, 0.05 equivalentes de metóxido de sodio, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, puedo generar el enolato, ¿sí? Para después reaccione con el propanal, ¿sí? Para generar este aldol alcóxido, ¿no? Esta va a ser una base bastante fuerte y entonces, ¿qué va a pasar? Que entonces el ácido débil, por así decirlo, o el ácido fuerte va a ser el metanol. Y entonces generaría otra molécula de base, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, es como catalítico, ¿sí? Este podría funcionarnos muy bien. Bien, pero ¿qué sucede? Que esta reacción, como les había dicho, es mucho más, ¿sí? Es mucho más que simplemente la deshidratación que simplemente la formación de un aldol. ¿Por qué? Porque, digamos, esta reacción pues, requiere bien poquito. En algunos casos, desde luego, se puede quedar en el aldol, que fue lo que observó Wurtz y Borodin, ¿sí? Por ahí por los 1880 y algo, ¿sí?
Pero la reacción, pues si ustedes ven, se nombra condensación aldólica porque se pierde agua. Regularmente tenemos una pérdida de agua porque vamos a obtener un producto conjugado más estable, ¿sí? Probablemente. Uno dice, bueno, aquí hay dos enlaces sigma. ¿Cómo es que va a ser más estable que un enlace pi? Pero recuérdense que termodinámicamente no es solo este producto, sino también es el agua. Y la formación del agua, recuérdense que el agua es de lo más estable del universo, ¿sí? Con el CO2. Entonces, sumando estas dos energías, recuérdense que por eso es energía libre, ¿sí? Esto es más estable que esto. Entonces, por eso necesitamos solo un poquito de calor, ¿sí? Y la concentración de base un poquito más fuerte también. Y ya muchos de los productos se pueden deshidratar, ¿sí? Algunos no necesitan ni deshidratarse, por ejemplo, bueno, ahorita no, vamos a verlo con las cruzadas mejor, ¿sí? Y entonces la reacción, si ustedes ven, se puede hacer principalmente en base, que es lo que yo conozco, porque es sencillo, ¿verdad? Yo hago la reacción, solo que la hago con una concentración mayor de base. Y si puedo, un poquito más de calor, ¿sí? Y entonces generaría al ion enolato, ¿sí? Este podría formar un doble enlace aquí y esto se va, ¿sí? Esa reacción va por un mecanismo que le conocemos como E1CB. Entonces, es un mecanismo E1, ¿sí? Porque la velocidad va a depender de este ion enolato extraño, ¿sí? Y la velocidad solo depende de una molécula de esta para generar el alfa beta insaturado, ¿sí? Recuérdense que el alfa beta insaturado pues es importante, ¿sí? No lo menosprecien, ¿sí? Y bueno, en medio ácido también puede acontecer, ¿sí? Digamos, porque se puede protonar esta parte y ¿sí? Y puede volverse a regenerar el enol, ¿sí? Ahora sí es un enol y irse, ¿sí? Irse como agua o como H3 o más, porque el medio es ácido. Pero el que más conocido es en medio básico. Por eso si ustedes ven, ahí lo dicen, condiciones alcalinas, pues es un mecanismo de E1CB. ¿Por qué se ve? Pues porque depende de la concentración de la base. La base va a estar más concentrada porque la idea es generar este ion enolato, ¿sí? Con el aldol ya presente. Ojo, tiene que haber un hidrógeno acá. Si no hay hidrógeno en alfa, no puede ocurrir la reacción. Es decir, hay cosas que se van a quedar como aldoles. Por ejemplo, que yo tuviera solo un protón, por ejemplo, una cosa así. Que yo hubiera generado Acá le voy a poner hidrógeno, ¿verdad? Para que, digamos, la condensación aldólica que vino de por ejemplo. Pero es una bonita pregunta de corto, ¿sí? Acá, pues ni modo, acá no se puede perder, ¿sí? El OH. Vean que tiene que haber al menos un protón en alfa, ¿sí? Porque el mecanismo es E1CB. El mecanismo E1CB regularmente propone que se forme de acá, digamos, así medio genérico. Vamos a hacerlo así, vamos a poner este hidrógeno. Y entonces genera al enolato. Enolato que se aburre y la velocidad depende únicamente de este enolato. Y entonces se va el OH. Noten que la concentración de la base también tiene que ser un poco grosera para que el OH se vaya tranquilo, no se vaya fresh. ¿Sí? Porque si no, pues puede no irse no fresh, ¿no? Entonces, ojo con eso. Bien. Entonces, ¿por qué pues pueden deshidratarse los aldoles? Pues si ustedes ven, pues necesita condiciones un poquito más vigorosas y regularmente concentración de base más fuerte y temperaturas un poquito más elevadas. ¿Por qué?
porque vamos a generar un producto más estable, ¿sí? Que sería este producto de acá, un alfa beta insaturado. No se les olvide que un alfa beta insaturado pues puede reaccionar, por ejemplo, con un reactivo de Hillman, mejor conocido como Culi. Si lo ven, para generar, ¿sí?, un producto, ¿sí?, donde se dé la reacción sobre carbono beta, ¿sí?, que eran los que vimos en la unidad 1. ¿Sí? Ahí se recuerdan que aquí pues estos ya sabemos sintetizar los alfa beta insaturados por medio de condensaciones aldólicas, ¿sí? Y entonces en series sintéticas o en el corto 3 podría funcionar, ¿sí? Entonces, mucho ojo, ¿sí? Y bueno, ahora sí. Vean acá, era lo que les decía, ¿sí? Nosotros podríamos tener, digamos, este de acá, ¿sí? Esta ciclohexanona. Y si se recuerdan, esto era 22% de rendimiento. Sin embargo, ¿qué sucede? Si las condiciones son lo suficientemente groseras, es decir, yo tuviera un poquito más de calor, ¿sí? Eso generaría esto. Sí, que si ven ya es más difícil de que se regrese. Entonces generaríamos un mejor rendimiento del alfa beta insaturado. Sí, entonces por eso regularmente los productos de condensación aldólica, siempre que se puede deshidratar, recuérdense, siempre que hay un hidrógeno acá, no se les olvide, siempre cuenten carbonos, si se recuerdan que hay 1, 2, 3, eso significa que todavía me queda un hidrógeno, se puede deshidratar, ¿sí? Esto se puede ir como agua, hidrógeno más OH, agua, ¿sí lo ven? Y entonces esto pues nos puede ayudar. Bien, vamos a ver el producto de condensación ya del alfa beta insaturado del acetaldehído. Entonces aquí pues podemos volver a hacer el mismo juego de la vez pasada, ¿verdad? Tenemos un aldehído. Y entonces recordar que ahora pues va a ser ese mismo aldehído, solo que alfa beta insaturado. Recordando que este primer carbono del alfa beta insaturado era el que era alfa y este segundo era el que era carbonilo. Entonces después del alfa pues no hay nada, entonces aquí no habría nada. Y después del carbonilo hay un carbono, ¿sí lo ven? Entonces lo que estamos generando es, veamos, es 2-butenal, ¿sí lo ven? O después de 1983, ¿verdad? Sería but. Vamos a hacerlo más arriba. But o buta, dependiendo cómo se os han enseñado, pero but o buta, pongámosle buta, 2 en, y el al no se escribe, ¿verdad? No se pueden localizar porque si la mar es pilas, ya sabe que está en carbono 1. ¿Sí lo ven? Bien. Entonces acá tenemos el producto, vean, lo hicimos bastante bien, muy bien. ¿Sí? Vean, tenemos el 2-butenal, ¿sí? Ese sería el producto. ¿Sí? Noten que nuevamente aquí hay un acetaldehído y si cambiamos de color a un moradito, ¿sí? Aquí hay otro acetaldehído, ¿sí? No se aísla, ¿verdad? Porque la base pues, puede ser muy concentrada o podemos haber calentado un poquito más y vemos que el producto sería este. ¿Sí? Y por último de esta primera parte, de estos primeros 25 minutos, ¿sí?, de 50 que vamos a tener en nuestra clase, ¿sí? Solo que voy a probar otra forma de grabar, ¿sí?, en la siguiente clase. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que algunos dicarbonílicos, ¿sí? Vean, dicarbonílico podríamos tener una condensación aldólica intramolecular y estas son muy buenas, ¿sí? Los rendimientos también no son excelentes, pero hay productos naturales que son así. Por ejemplo, el jazmín, la jasmona,
Es un anillo de 5 miembros, alfa, beta insaturada, y aquí pues lo único que cambia es que posee más carbonos, pero es muy parecido a esta. Sí, entonces como un olor natural, esencia de jazmín, pues suena muy bien, como una forma sintética, ¿sí? De realizar una reaccioncita, ¿verdad? Entonces veamos qué está pasando acá, un carbonilo, perdón, un carbono en alfa, ¿sí? Generaría acá y reaccionaría aquí. La pregunta muy válida sería, pues, ¿por qué no tenemos este y reacciona acá? Y la respuesta es bastante sencilla. ¿Sí? Esto se hace por pura entropía. ¿Sí? Porque generaríamos un producto de 6 miembros, pero sería más difícil si que el doble enlace, digamos que acá tuviera un grupo metilo, ¿sí? Extra. Sí, entonces por eso, pues regularmente no se da la reacción a 6 miembros, sí que podría ser algo interesante. ¿Sí? A ver, ¿verdad? ¿Por qué anillo de 6? ¿Por qué no anillo de 5? ¿Sí? Y pues es más fácil generar el de 5. Ahora, acá pues podemos generar el de 6 porque no queda de otra. Ataque este o ataque este, generamos el mismo. No sé si lo ven. ¿Sí? Bien. Entonces, pues hasta aquí nuestra clase de hoy. Y esperen una segunda parte.